Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer un lindo llavero de cereza muy fácil y rápido de realizar. Vamos con la lista de materiales. Comenzaremos realizando el llavero por las cerezas. Yo escogí este color. Qué bonito es. Entonces, vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Si desean pueden hacer un anillo mágico doble o uno simple. Y vamos a asegurar el anillo mágico con una cadena. Dentro del anillo vamos a trabajar 12 puntos altos. Aquí ya tengo una cadena, voy a realizar la segunda. Y voy a trabajar dentro del anillo mis 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, así hasta tener los 12 puntos altos. Una vez que tengamos los 12 puntos altos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Y una vez que esté bien cerrado nuestro anillo mágico, vamos a cortar el hilo. Retiramos el ganchillo y con nuestra aguja lanera vamos a realizar un falso punto. Ya en otros videos les he enseñado cómo realizar este falso punto. No vamos a introducir la aguja en el primer punto que nos toca, sino en el que sigue. Agarrando las dos hebras del punto y regresando por donde está saliendo nuestro hilo, agarrando las dos hebras de atrás. No estas dos de encima, sino la de atrás junto con la que le sigue. Así. Y vamos a ajustar hasta que quede del mismo tamaño que los demás puntos. Así, ¿ven? Y ya podremos rematar por aquí detrás. Este falso punto nos va a servir para que no se note dónde hemos terminado nuestro círculo. Voy a realizar lo mismo, voy a esconder este hilo dentro de nuestro anillo mágico y vamos a realizar dos de estos círculos. Aquí ya tengo el segundo y ahora vamos a realizar las hojitas para unir el llavero. Ahora para tejer las hojitas vamos a utilizar nuestro siguiente hilo. Yo tengo aquí este color verde y vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a traer uno de los círculos y en cualquiera de los puntos vamos a introducir y comenzar a trabajar. Voy a comenzar haciendo un punto deslizado
Y ahora voy a realizar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tengamos las 10 cadenetas, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto repetimos un punto alto. Un medio punto alto. Y ahora vamos a realizar un punto deslizado aquí en el mismo punto. Y ya tenemos una hojita terminada. Ahora 6 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadeneta vamos a repetir lo que hicimos aquí. Vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, dos puntos altos, uno en cada punto. Ya tengo uno y este es el segundo. Y en el siguiente punto un medio punto alto. Y nuestro punto deslizado. ¿Veis? Ya tenemos aquí las dos hojitas. Ahora vamos a trabajar 4 cadenetas. Y vamos a traer nuestra segunda cereza para unir. En cualquiera de los puntos introducimos el ganchillo y realizaremos un punto deslizado. Ya podremos rematar aquí. Voy a hacer una cadeneta. Voy a cortar mi hilo. Y voy a esconder aquí para mostrarles cómo podemos unir el llavero. Como pueden ver, aquí ya rematé este hilo del comienzo. El segundo les voy a mostrar cómo podemos hacer para utilizar este mismo hilo para unir nuestro llavero. Entonces vamos a ir escondiendo nuestro hilo por el revés, por aquí, en esta hilera. Vamos a ir escondiendo, subiendo. Sin ajustar mucho, porque si ajustamos esto se va a encoger. ¿Ven? Vamos a conservar su tensión. Y una vez que lleguemos al último punto, vamos a salir por en medio.
Y listo, ¿ven? Ahora vamos a traer nuestro llavero. En el primer eslabón vamos a pasar la aguja y vamos a unir en el punto del costado, aquí, en la siguiente hojita. Y así quedaría unido, ¿ven? Ahora es simplemente rematar este hilo. Voy a hacer un nudo. Y voy a esconder mi hilo por dentro de la hojita para que vean cómo finalizamos el trabajo. Y listo, vean qué lindo quedó nuestro llavero. Ya está escondido nuestros hilos, no se nota por dónde hemos empezado. Como se pudieron dar cuenta, es un proyecto muy fácil y rápido de realizar. Es perfecto para vender porque lo pueden tener listo en menos de 5 minutos. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por asistir y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!